Muy buenos días para todos. Gracias a Estela, su equipo de Asofiduciarias, al doctor Jaime desde la fiduciaria de Corficolombiana a Corficolombiana. Ha sido muy grato trabajar fuerte durante los últimos 5 meses con lo que ya mencionaba el doctor Jaime, una caracterización de el negocio de las fiduciarias en general, con foco particular al tema de los fondos de inversión colectiva. El estudio se centra en los 3 capítulos que allí aparece: negocio fiduciario, mercado de capitales, el cual no voy a hablar aquí por razones de tiempo, pero como ya se mencionó, el estudio completo va a estar a disposición de ustedes tanto en Corficolombiana, la fiduciaria, y en ANIF, y el foco y conclusiones va a aparecer en el 3er capítulo sobre perspectivas del mercado de los FICs. Arranquemos con algo que ustedes conocen bastante bien, seguramente mejor que yo, razón por la cual voy a ir bastante rápido en esta primera parte, que es cómo le ha ido al negocio fiduciario en Colombia. En el año 2009, ese sector representaba por toda fuente 28 puntos del PIB, y enos acá que 8 años después representa 46 puntos del PIB, casi que duplicando su participación en el Producto Interno Bruto, lo cual implica una tasa de crecimiento anual compuesta no despreciable del 14%. Supongamos que en ese periodo, cifras gruesas, la inflación ha promediado cerca del 4%, ergo, este es un sector que ha estado creciendo al doble, más que el doble en términos reales que el PIB, tasas del orden del 10% real. Este es un negocio bastante diversificado. Ustedes ven, por ejemplo, en la primera columna del 2016 que el 28% de esos 46 puntos del PIB tiene que ver con la administración, con la alta liquidez que manejan estos fondos, vehículo importantísimo a nivel de canalización de liquidez institucional, y el tema de las 4G, que precisamente se mencionaba como un elemento vital en la perspectiva de apalancamiento y de ganancias en productividad a futuro. Un 28% está dedicado a eso. De tiempo atrás, la seguridad social jugaba un papel importante en manejo de pasivos pensionales, de todos conocidos el papel del FOMPET. Ello ha bajado en términos relativos de forma importante del 32% hacia el 19%, aunque en absoluto la torta como un todo ha seguido creciendo. En materia de inversión, ¿no se estaba viendo? O sea, ustedes no estaban viendo. Rewind. Muy bien, muy rápidamente. Decía que en 2009 teníamos 28 puntos del PIB, 46 del PIB hoy día, un negocio que ha estado creciendo a tasas compuestas del 14%, es decir, 10% real, duplicando prácticamente su participación en el PIB, y la administración, el bloque de la derecha de 2016, representa 28% de esa torta, donde está la alta liquidez y las 4G. La participación del manejo de la seguridad social, muy conocido a través del FOMPET, en términos relativos cae del 36 al 19, pero en volumen total continúa creciendo. Y aquí que la nuez del asunto que quería Asofiduciarias que analizáramos toca precisamente con el negocio de la inversión, atado, por supuesto, a los fondos de inversión colectiva, que en su total representan un 30% de este negocio. O sea que uno se puede imaginar que es un negocio que maneja la liquidez institucional del país, en asocio obviamente con los fondos de pensiones que juegan un papel vital, pero un 30% de esto es de alguna manera un manejo activo que se está preguntando por oportunidades, TIR, perspectivas, diversificación. El negocio inmobiliario en proporción ha caído del 15 al 12% del total de la torta en estos 8 años, y el tema de pensiones voluntarias, que se nos imaginábamos años atrás que iba a haber una competencia importante con los fondos de pensiones, he aquí que representa menos del 1% que se tuvo por allá
en el 2009 y que actualmente representa 0.4. El remanente tiene que ver con garantías de préstamos que representa el 10%. Ese es el negocio de las fiduciarias en Colombia, diversificado con una porción importante de manejo activo en el componente de inversiones. ¿Quiénes son los actores de esta película? Los actores de esta película los hemos caracterizado en 4. En el margen derecho ustedes ven bancos privados asociados a conglomerados financieros, que podría uno totalizar unos 11 fiduciarias de un total de 25. El siguiente protagonista es una fiduciaria con un perfil independiente, 4 de ellas. Las entidades públicas que se han retraído, anteriormente representaban el 20% de la torta, hoy día representan 12, quedan 4 de ellas. Y por último, lo que hemos caracterizado como entidades financieras standalone, que son 6 de ellas. El grueso de esos activos obviamente están en cabeza de los conglomerados, y esto, la fotografía no es para nada diferente de lo que ocurre a nivel de los bancos propiamente dichos, que tienen 2/3 del manejo de los activos. Y como vamos a ver de forma interesante, los independientes, en vez de amilanarse, han pasado de representar un 7% en el 2009 a representar un 13%. Es decir, vamos a ver un mercado competido donde los independientes tienen una cintura ágil que les ha permitido prácticamente duplicar la torta que ellos tenían, probablemente a expensas de las entidades públicas que se han retraído de ese 20 al 12 que acabo de relatar, mientras las otras entidades no asociadas a conglomerados han mantenido prácticamente estable su participación dentro del 6% del total de la torta. Esos son los volúmenes dinámicos creciendo al 10% real, con unos actores interesantes que, si bien hay un protagonista mayor, las entidades asociadas a conglomerados, los independientes se han movido de forma muy interesante, y vamos a ver cómo cada uno de ellos, en los diferentes roles que manejan, tienen especializaciones que les ha permitido precisamente duplicar esa participación de los independientes. Empecemos a analizar cada uno de estos protagonistas. Los bancos privados. Esos bancos privados en el 2012 tenían 23 puntos del PIB, hoy día tienen 31 puntos del PIB, saltan de 150 billones mal contados a 255 billones. Noten cómo su crecimiento a tasas del 13 nominal compuesto no es nada diferente del de la industria como un todo, lo cual no debe sorprendernos, dado que representan 2/3 partes de esta torta. Y su participación en inversión, sumado a los FICs, representa una porción similar también a la del total, del orden de 36 en el total, y prácticamente uno diría, los asociados a conglomerados hacen de todo un poquito, representando un poco la fotografía general de la industria. El siguiente protagonista, los independientes. Esos independientes han pasado de 3,5 del PIB en 2012 a 6,1 del PIB en 2016. Eran 6, hoy son 4, pero tienen más músculo y evidentemente se han fortificado. Ahora bien, su vocación de inversión en la suma de inversión fix es de menor calado. Acabo de decir que los asociados a conglomerados participan con un 36 dentro de la torta en inversión, aquí únicamente es el 16, y tienen una porción tal vez más grande en inmobiliario, donde aparece una primera señal de especialización de estos independientes, y una porción mayor en el componente de administración. Noten que prácticamente no participan en el negocio de la seguridad social, y su tasa de crecimiento compuesta versus el de la industria 14, aquí es de 20. Ello explica su duplicación en proporción del Producto Interno Bruto. Entonces, han sido unos independientes con crecimientos muy dinámicos reales, del orden de 14% real, y son tal vez los líderes de la especialización en un rubro interesante como el es inmobiliario. ¿A costa de quién han crecido los independientes? A costa de las entidades públicas. Unas entidades públicas que en 2012 tenían 7,5 del PIB y que hoy se han venido a menos con 5,5,
donde la retracción fundamental tiene que ver con su participación en los temas de seguridad social, que representaba el 70% del negocio, que hoy representa 62%, aunque ha crecido marginalmente el componente de administración en lo que tiene que ver con las entidades públicas. Noten que su tasa de crecimiento compuesta nominal es negativa, menos 2,5 anual. Si le sumo 4 de inflación promedia, se está contrayendo a ritmos del 6,5 real en lo que tiene que ver. O sea que hay un espacio mucho más dinámico para el sector privado, especialmente los independientes. Por último, otras entidades privadas no asociadas a conglomerados que han venido creciendo con menor dinamismo. Crecen al 2,1 nominal, se contraen mal contado al 2 real y pierden marginalmente posición de 3,3 del PIB al 2,9. Conclusión, tenemos casi que dos jugadores dinámicos grandes dándose un tete a tete, conglomerados, grupo independiente, se retrae el sector público, especialmente en lo que tiene que ver con administración de recursos de seguridad social. Entremos en particular al componente de los FICs. Esos FICs, como ya lo mencionaba el doctor Jaime, representan actualmente unos 45 billones, mal contados 5,5 del PIB, se han expandido del 4,3 que tenían en 2009 y crecen de forma interesante al 10% nominal, 6% real. ¿Quiénes son los jugadores dentro de los FICs? Más o menos los mismos que acabamos de ver. Los bancos privados asociados a conglomerados se llevan 2/3 parte de la torta, los independientes con 17, otras entidades financieras 7 y finalmente el remanente 6% entidades públicas. La pregunta obvia, si todo el mundo está allí y le parece interesante, debe ser que es un buen negocio. Y en efecto es un buen negocio. La rentabilidad patrimonial en general de las fiducias en Colombia es muy bueno y supera de hecho el de los fondos de pensiones. En el periodo 2014-2015 en nominales la rentabilidad patrimonial ha abordado entre 19 y 21% en el caso de las fiduciarias, los fondos de pensiones han bordeado del orden de 19-20, mientras los establecimientos de crédito han estado mucho más cerca del promedio de la industria, con una rentabilidad del orden del 13% sobre patrimonio de todos los establecimientos financieros. Noten que, de alguna manera, los que han llevado un poco del bulto en el margen, y todos lo sabemos, es esta expansión de los grupos, de los conglomerados y del apalancamiento que ello implica, entre otras por el respaldo que implica Basilea III, tiene que ver con unas comisionistas de bolsa cuya rentabilidad ha sido menor. Ha caído del 8,3 al 5,3 y claramente es la mitad de lo que representa una inversión patrimonial del orden de 13% en Colombia. En materia de generación de comisiones por parte de las FICs aparece algo muy interesante que de entrada dice, este es un buen negocio. La barra punteada roja dimensiona que los FICs representan únicamente el 12% del activo de todas las fiduciarias y aún así generan, la barra morada de la derecha, el 44% de las comisiones. Quiere decir que ese es un gran negocio. En el activo participa con 12, en la generación de comisiones de 1,3 billones año, participa con el 44. Noten cómo le gana a la generación de comisiones en administración, en consorcios o en inversión, y claramente a las de seguridad social, que algunos pensaban que eran muy taquilleras, en realidad lo son menos, dado que son altamente reguladas. ¿Cómo se visualiza esta generación de comisiones a la hora de la rentabilidad nona de estos FICs? Excelente. La rentabilidad implícita de los FICs contra el activo aparece en pantalla, 5% en 2012, se reduce a tasas del 2% en 2013 y finalmente ha registrado el año anterior una muy buena rentabilidad sobre el activo del 5,4%. Noten que comparado contra el ROA de los bancos, tradicionalmente alrededor del 2%, entiende uno el apetito y el gusto que tienen muchos de los que están aquí por los FICs. Es un negocio bueno, premia la creatividad en el componente de inversión y de alguna manera la preocupación que nos transmitió la industria es cómo hacemos mejor
esto, cómo lo volvemos más interesante, más rentable y que dé una mayor satisfacción al inversionista, y estamos precisamente en esa razón. Noten que comparado contra el ROA de las fiducias, que por supuesto manejan muchísimos activos en administración, pues obviamente la rentabilidad de los FIX 5.4 versus 0.13 contra el total del activo, donde simplemente hay una razón de administración, pues de allí el interés y el apetito por expandir el negocio de los fondos de inversión colectiva. O sea que, como decía el doctor Jaime, esta es una historia interesante, dinámica, creciente, rentable, y ustedes están preocupados por ver cómo se mejora lo que están haciendo. Analicemos entonces ahora los actores, y para esto estamos usando una serie de sondeos que había hecho la propia ASO Fiduciarias, que nosotros vamos a complementar con esas preguntas personalizadas, casi que a manera de psicoanalistas, que nos metimos a hablar con muchos de ustedes en las altas directivas. Entonces veamos primero el resultado de los sondeos, de lo que ustedes ya saben, y como ya lo sabían, voy a ir muy rápido y después ustedes pueden repasar esto en sus casas. ¿Qué sabíamos? ¿Qué información nos pasaron? Nos dijeron, pregúntele a la gente, ¿usted ahorra? Y los sondeos de ASO Fiduciarias decían que entre un 70 y un 64% la gente entrevistada decía que ahorraba. ¿Dónde ahorra? Cerca de un 55% de la gente lo hacía en bancos, en casas de cambio o casas de comisionistas de bolsa un 23%, cooperativas 20%, y nos sorprendió ver información que ustedes tenían que solo el 1% veía la asociación entre fiduciarias y ahorro, donde los fondos de pensiones también habían caído de una percepción cercana al 20% a solo el 2%. Si uno le muestra este gráfico a alguien del exterior, uno dice, ve qué curioso, los colombianos confunden casi que liquidez con ahorro. Creen que la cuenta de ahorros que tienen allí es como una función de ahorro, cuando en realidad es liquidez. ¿Tiene alguno de los siguientes productos?, se le pregunta a la gente. Y en efecto, el 96% de la gente tiene cuenta de ahorro o cuenta corriente, 48% de los entrevistados decían tener un inmueble, y noten, tenedores de acciones 11%, de CDTs 5%, y ahorro en los fondos de inversión colectiva solo el 4%, que era lo que mencionaba el doctor Jaime. Entonces, le aparece a uno una gran incógnita entre el dinamismo, la rentabilidad, y cuando pasas a ver en la clientela, una oscura identificación entre el papel de esas fiduciarias y sus FIX en particular como un vehículo de ahorro e inversión interesante. ¿Tiene usted una inversión en productos financieros? Entre un 58 y un 64% decía que estaba asociado con fondos de pensiones. En acciones, note cómo se cae la proporción entre 2012 y 2014. El efecto interbolsa seguramente tuvo que ver con ese desplome de 43 al 13, pero los fondos de inversión también se vieron de alguna manera golpeados en esa coyuntura, donde baja el tema de inversión del 23 al 7%. ¿Ha escuchado usted sobre los FIX? La gente, más o menos 1 de cada 3 decía haber escuchado los FIX. ¿Y conoce usted alguna persona que tenga dineros en FIC? Entre un 45 y un 30% en los sondeos de 2012-2015. ¿Con cuál de las siguientes frases se identifica usted más? Un poco jugar al tema de top of mind de la gente. He escuchado, pero no conozco los fondos de inversión. 50%. 1 de cada 2 decía, sí, me suenan campanas, pero no sé muy bien en qué tonalidad están. Conozco un poco, un 39%, pero gente que respondiera, que sabía de qué estaba hablando, menos del 10%. Que dijera, conozco bien las frases que identifican los FIX y el papel de las fiduciarias. Bueno, se le preguntó después a la gente, ¿usted qué cree que hace una sociedad fiduciaria? Y allí más o menos la gente identificaba.
administran recursos un 39%, invierten un 20%, esos dan rentabilidad, captan dinero 9%. O sea que más o menos. Pero tal vez la forma más inmediata de saber el feeling de un ciudadano sobre las FICs y sobre las fiduciarias en particular es cuando le preguntan, relacione la palabra FIC, y la respuesta de la gente fue 27% la identifican con ahorro, otro 16% con grupo de personas, y finalmente, enhorabuena, la identifican con que da rentabilidad un 10%. Esa respuesta como tal, top of mind, no está mal en términos de conocimiento del público en general de lo que hacen ustedes en el negocio. Muy bien. Ahora entremos, eso fue desde el punto de vista de la demanda. La novedad tal vez de este estudio de ANIF tiene que ver con complementar el conocimiento de la demanda que ya tenía sus fiduciarias con el conocimiento del lado de la oferta, conocerlos a ustedes como oferentes de este negocio. Para ello, ANIF realizó lo que denominaremos el sondeo ANIF con 7, representando casi un 30% del negocio. Fueron entrevistas exhaustivas, en algunos casos de 2 horas y media, y hablando con los segundos niveles vicepresidentes del negocio que van a aparecer acá con sus respuestas. Se les preguntó, ¿cuáles son sus líneas de negocio? Y implícitamente nos están diciendo, mire, todos hacemos FICs, todos hacemos inversión, la mayoría hacemos administración, hacemos inmobiliaria, ya solo el 70% hace seguridad social y unos pocos hacen garantías, y los toderos tal vez son los menos, el 43%. Muy bien, si usted hace todo esto, dígame en qué se enfoca. 57% de las respuestas dijeron, nosotros somos duros en FICs y somos unos duros en inversión. Y hay otros menos, 43%, que dice, lo nuestro es el negocio inmobiliario, y en general, gente que se dedicara especialmente a la seguridad social o a la administración, menos, el 14%. ¿Cuáles considera usted, casi que señor vicepresidente de la fiduciaria, que son los negocios más rentables? Todo el mundo de una levantaban la mano, los FICs. La inversión, un 43%, en cambio los negocios de inmobiliaria y de seguridad social, administración de esos recursos, les parecía que no eran tan rentables. ¿Y en cuál cree usted que usted es más eficiente? Bueno, había como una implícita especialización de un 43% en lo nuestro son los FICs. Otros decían un 14%, lo mío son las inmobiliarias, y otros que decían no tengo ninguna especialización en particular, un 57%. ¿Cuál es la línea de negocio que le genera más clientela? Las FICs, un 86%, y otros decían que era la seguridad social. De todo lo anterior, tratamos de sacar una matriz de competitividad al interior del negocio y resultamos con esto. Si hacemos una caracterización dentro del negocio fiduciario, a su interior se les preguntó, cuénteme, ¿usted con quién compite en los diferentes negocios? Le preguntamos, por ejemplo, a los conglomerados, a los bancos privados, ¿usted con quién compite? Y los encuestados respondieron, con los mismos de mi misma especie. Me aprieta, la cuña que más aprieta es la del mismo palo, y yo veo en mi competencia a los del otro conglomerado. Si ustedes toman la crucecita roja, que tiene que ver con los FICs, noten que los conglomerados sienten que su gran competencia está dentro de los otros del conglomerado, pero también compite con otras entidades financieras en el tema de FICs. Noten que esa matriz de alguna manera es consistente, porque los independientes sienten que compiten en FICs con otras entidades financieras. Dejo para ustedes, están las diferentes cajitas de competitividad, únicamente relatado por razones de tiempo el componente de FICs, donde está la competencia, pero para aquellos interesados pueden ver la matriz en sus diferentes negocios de inversión inmobiliaria, garantía, etcétera, etcétera. Y después de que dijimos con quién usted compite, le preguntamos cuál es el grado de competitividad que usted siente de sus pares. Esos pares son unos bobalicones,
o esos pares siente usted que están a la altura y son tan inteligentes y tan hábiles como usted? Y la respuesta es, la competencia es muy dura. Un 71% dentro del negocio de los FICs siente que la competencia es muy alta. Un 14% siente que es media y solo un 14% siente que dentro de los FICs la tienen ganada fácilmente. En general, el negocio fiduciario, dicho por ustedes mismos, sienten que es terriblemente competitivo. Cerca de un 90% se siente asediado por la competencia en el día a día. Bueno, ¿qué tipo de clientes maneja su empresa? 71% persona jurídica, 57% natural, 57% patrimonios autónomos y encargos fiduciarios solo cerca del 30%. ¿Cuál es el perfil de riesgo de sus clientes? Curiosamente, ustedes lo perciben como una clientela conservadora en cerca de un 90% y moderados, esto no suma 100 porque puede haber respuestas múltiples, 43%, pero la composición agresiva no supera el 30%, lo cual, si uno hace la analogía con la ley de multifondos y mira la composición de los portafolios agresivos mandados por la ley del 2008, casualmente a nivel demográfico da que es un 30%, o sea que ustedes tienen una percepción muy en línea con la composición demográfica si sus ahorradores estuvieran replicando la composición demográfica colombiana. Pero eso aparentemente es lo que está ocurriendo. ¿Qué porcentaje de sus clientes ahorran o invierten? Pues cuando uno le pregunta dentro de los FICs, dicen que los que están allí por un componente de ahorro es un 70%, y curiosamente hay otros que vienen es más por el componente de que quieren ver una inversión activa. Más que parquear los dineros, están buscando la rentabilidad, están buscando la fiduciaria creativa para ir a un buen proyecto con un ATIR bueno. Eso es lo menos, sencillamente solo un 30% en lo que tiene que ver con los FICs y una porción menor en lo que tiene que ver con el negocio fiduciario como un todo. En general, diríamos que tenemos ahorradores con un perfil altamente conservador donde casi que el mandato es cuídeme la platica, no se vaya a poner muy creativo, pero si se va a poner muy creativo, ojalá usted sepa lo que está haciendo y vaya especializándose, que es una de las conclusiones que vamos a ver más adelante. ¿A usted le parece que la regulación FIC es adecuada? Y el 86% de la muestra dijo, nos parece que la regulación es adecuada. Solo un 14% respondió que le parecía inadecuada, y dentro de ese 14%, cuando le preguntamos qué cree que ocasiona, la respuesta fue en un 86%, el problema es que me frena la expansión de mis negocios, en lo que tiene que ver con el componente de inversión. Seguiría aquí el componente del mercado de capitales, que voy a hacer caso omiso de ello, está en la web, ustedes lo conocen muy bien, y voy a saltar directamente a las conclusiones. Primero veamos la dimensión de lo que estamos hablando en materia de profundización financiera y de mercado de capitales. Hemos dicho, en síntesis, los activos creciendo al 10 real, un mercado de conglomerados dinámico con unos independientes que le compiten y que ha ganado mercado, y una demanda que, si bien lo hace casi que por la motivación del ahorro más que por la inversión, tienen la percepción de que algunos se están especializando en inmobiliaria, menos en seguridad social, y que los FICs, que hasta el momento podría verse como un vehículo sonso, es un vehículo que vamos a ver que regulatoriamente se ha catapultado y tiene una gran perspectiva de crecimiento. Veamos eso a continuación. Ya lo decía el doctor Jaime, el valor de los activos FICs en Colombia realmente, aunque ha crecido de 5 a 7 puntos del PIB en los últimos 8 años, pues deja mucho que desear respecto de Chile con 18, respecto del Brasil 50 y respecto de Estados Unidos. Esto prácticamente es carbon copy de lo que le ocurre a Colombia cuando usted toma cualquier variable financiera, sea crédito, sea profundización del mercado bursátil, sea profundización del mercado de deuda pública. El remanente es que hemos ido creciendo, estamos en múltiplos 2 o 3 por debajo de Chile y estamos años luz de lo que ha ocurrido
en Brasil o Estados Unidos. O sea, en ese sentido, los FICs cumplen el patrón típico de un instrumento financiero que está tratando de despegar, que va con buena trayectoria y que a pesar de su expansión en términos de 10% real que hemos hablado, todavía deja mucho que desear. Quiere decir que el upside es muy bueno. ¿Quiénes administran FICs en Colombia? Nuevamente, en más de un 75%, los actores están acá, son las fiduciarias. Comisionistas de bolsa mantienen un 24%, no muy diferente del 20% que tenían en 2009, y esas sociedades administradoras de inversión se han venido a menos, eran el 7 en el 2010, hoy representan menos del 1, y ello totaliza los 7 puntos con una expansión de los FICs propiamente dichos del orden del 13%, es decir, un crecimiento del orden del 9% real. Para concluir, si esto va bien y podría crecer mucho más, veamos qué piezas de ese rompecabezas se pueden mejorar. En el análisis del marco regulatorio de los FICs, en los cuales los expertos son ustedes, no yo, básicamente hicimos este cuadro resumen de lo que han sido los decretos del 2007 y del 2010, comparado con los avances del 1242 del 2013, donde en particular las cajitas rojas remarcan las ganancias que se han hecho en superar los compartimentos que tenían las FICs y generar familias de FICs y, entre otras, la especialización que se ha abierto en materias de funcionamiento de los FICs. O sea, esto es consistente con lo que ustedes mismos nos respondieron. ¿Le aprieta el zapato en el marco regulatorio? El 80% de la gente dijo, no, ese no es el problema. Y aquí estamos diciendo, de alguna manera, nos quitaron las talanqueras, permanecen algunas que son de menor calado que voy a comentar adelante. ¿Cuáles son entonces las fortalezas que están empezando a ver ustedes? La primera fortaleza, que esos decretos recientes abrieron, en el caso de las FICs, un mundo de especialización que están dispuestos y frotándose las manos para satisfacer una clientela que está adormilada en el componente del ahorro, pero que ve destellos de inversiones interesantes, y la especialización va a ser el vehículo para ello. Les han mejorado algo en transparencia y no hay tantos aplausos en materia de estandarización. ¿Qué cambios necesarios ve usted en la normatividad de los FICs? Aunque me dicen que el grueso del problema está superado, ustedes, algunos, y entiendo que hay un debate interno, Estela, alrededor de esto, que ustedes en algún momento, sin irse a manos, van a solucionar, entre la supuesta separación de los fondos de capital privado de los FICs, que tiene sus pros y sus cons, y el tema de asignación de responsabilidades entre el fiduciario y el cliente, que lo marcan con un 29%. También se ha mencionado el tema del impuesto a las transacciones financieras, que talla a la persona natural. ¿Qué debilidades muestra el sector? Lo que respondieron ustedes en materia de FICs es que hay casi una supervisión sobreprotectora. Me imagino que el superintendente se va a asomar en algún momento. Si no lo hacen, yo mismo me encargo de mostrarle este slide para que él vea lo que ustedes están diciéndole. Sienten que hay unas restricciones en la inversión a pesar de que han abierto compuertas, y esto también hay que decírselo al superintendente, la percepción de la industria es que hay demoras en la aprobación de productos, de reglamentos que continúan siendo muy complejos. A pesar de que el superintendente, que conocemos muy bien, un hombre decidido, etcétera, ha tratado de generar una especie de fast tracks para cosas que ya estén probadas, por ejemplo en el caso de reemisión de acciones, aquí evidentemente ustedes le están diciendo que podría hacerlo mejor en materia de aprobación de nuevos vehículos, de certificaciones, etcétera, etcétera. Problemas de la infraestructura del mercado en lo que tiene que ver con FICs. Todo el mundo levantó la mano, dijo los costos de los custodios. Ya era bien costoso y ahora nos vienen con el tema de los custodios. Un 71% de los encuestados dijeron eso nos está tallando. Yo me imagino que Deceval, la bolsa y los grandes actores de la plomería del sector financiero colombiano son conscientes de que el costo transaccional, a medida que hay una sobreregulación con Basilea III, tienen que ver cómo se generan economías de escala y de alcance para reducir ese costo de los custodios. Y algo en materia de duplicación de funciones de proveedores de infraestructura, y hoy the name of the game es tecnología, pero esa tecnología es costosísima.
Y el problema es que la tecnología está quedando rápidamente obsoleta. Y entonces depreciarla, en vez de hacerse en 5 años, a los 2 años ese producto queda obsoleto y incurrimos en grandes costos de inversión. Cuando les preguntamos, dígame una mezcla entre los factores de oferta y de demanda que frenan la expansión de las FICs, este fue el cuadro que resultó. Es un mercado poco profundo, un 43% de la gente que dice que eso afecta por el lado de la oferta. El acceso a los fondos globales todavía no es satisfactorio y algo se ha mejorado, se ha superado el tema del riesgo reputacional. Por el lado de la demanda, no hay un buen entendimiento de la interpretación de los reglamentos de esos fondos. La gente sigue pensando que hay una supuesta responsabilidad de resultado y no de medio, que sigue siendo un gran problema en Colombia, y un tema de educación financiera. Si les sirve de consuelo, creo que en el último mes salieron 2 estudios interesantes reportados en el Economist diciendo que aún en los países desarrollados de Europa y de los propios Estados Unidos, un talón de Aquiles de todo el sector financiero sigue siendo, como ustedes lo responden, la ignorancia financiera del agente representativo. Eso no solo ocurre en Colombia, en los Estados Unidos está como un karma. Las leyes Dodd-Frank y las leyes de protección al consumidor los ponen a ustedes, a toda la industria, a proveer información en letra menuda, que cada vez es menos menuda y ya va pasando por 14 CPI, cada vez más grande, pero la gente lee y no entiende, porque en realidad son temas complejos. Cuando uno no distingue intereses de capital, explicarle la estructuración de un proyecto TIR, de una 4G, es un tema complicado. Déjenme decirle que este es un tema global, recurrente, no fácil de superar. Por último, está en el estudio mucho más detallado, pero les dejo 2 slides que por razones de tiempo no voy a leerles acá, pero ya lo he dicho. De alguna manera, la recomendación es, en regulación y supervisión, mayor rapidez en la aprobación de los FICs y de los reglamentos, incentivos a la competencia vía especialización, acceso a los consumidores a los reglamentos de los FICs, propender porque esos FICs sean en un lenguaje mucho más sencillo para ayudar en la pedagogía, revisar el tema de certificación de la AMB, de la fuerza comercial en particular, insistir en el desmonte de los impuestos a las transacciones financieras. Este es un tema mucho más de pedagogía con el propio Congreso, y el propio gobierno de alguna manera entiende que, dado que es de fácil recaudo, no molestemos con eso, de alguna manera perdiendo el horizonte en cálculos que ha hecho ANIF, por ejemplo, de que si usted ganara 10% en eficiencia del IVA y del imporrenta por un desmonte de menor uso del efectivo, en el vuelta de 2 años se autopagaba el recaudo de 0.5, 0.6 que hoy se hace por el impuesto a las transacciones financieras. Eso que acabo de decir, que suena lógico, en la medida en que haya más transabilidad financiera, deja más huellas sobre el recaudo. No lo entendió ni siquiera la Comisión de Expertos Tributarios, que se hizo también los de la oreja mocha en materia de desmonte del impuesto a las transacciones financieras. Acá tenemos la idea de que, como llevamos 20 años con ello y se recauda en la fuente, eso es un gana-gana a nivel de recaudo tributario. Es un pierde-pierde. Si usted hace todo el manejo, ahora con el billete de 100.000, de cómo la gente se vuelve a sumergir y deja de pagar IVA y renta, este es un tema que vuelve a aparecer a nivel micro en las recomendaciones que ustedes nos están haciendo y que yo recojo a nivel macroeconómico. El mensaje para el gobierno ahora que van a ver de tributación, y va a ser muy difícil impulsarlo, es: si usted lograra una ganancia de tan solo 10% en el recaudo de hoy de IVA e imporrenta, por obligar a que usted no tiene derecho a ningún descuento tributario, se ha pagado con efectivo y que tiene que entrar por el canal financiero, eso se autopaga a la vuelta de 1 o 2 años, recaudando el 0.5 que hoy se recauda por el impuesto a las transacciones financieras. En materia de infraestructura de mercado, el tema de suministro de información para la valoración de activos es crucial. Se ha mejorado en la provisión de precios de activos y líquidos, y hay que promover el tema de sinergias en los proveedores de infraestructura, lo que ya comenté,
sinergias de Ceval, CEN, BCB y en general economías de escala y de alcance para abaratar un sistema transaccional que en general es costoso. Y acabo de relatar lo que ustedes nos dijeron por el lado de la oferta y la demanda. En síntesis, estamos muy agradecidos en ANIF, Estela, hemos aprendido muchísimo de la mano de ustedes, de la vicepresidencia de la industria, hemos recogido algunas piezas del rompecabezas que estaban por ahí perdidas, no creo haber dicho absolutamente nada nuevo que ustedes no supieran, pero de pronto me están pagando por hacer un poco las veces de psicólogo familiar. Muchas gracias, muy amable.